escaleras de aquí del edificio, pero cojas usted la escoba y las barre de abajo hasta arriba, Ya, no me mete usted el pelo, ¿no? Sí, por pobre se volvió loco porque le metieron en una actividad que no tenía sentido. Oiga, y si a lo que no tiene sentido, lo que percibo que no tiene sentido es a mi propia vida, ¿cómo me encuentro? ¿Me encuentro bien? ¿Me encuentro cómodo? No. Empieza a haber una especie de depresión. Empieza a haber esa neurosis no ajena que definió Víctor Frankl, ¿no? Yo soy un buscador de sentido. Ahora, llegado a este punto digo, todo sentido por definición está más allá de aquello por lo cual me pregunto, ¿qué sentido tiene este objeto? Pues me preguntaré por qué está hecho así, no de otra manera. ¿Qué idea hay metida aquí adentro? ¿Para qué sirve? Pero todas esas preguntas van más allá de la botella. Van más allá. Ir más allá, en términos cultos se dice trascender. El sentido siempre es trascendente o no lo hay. Y el sentido de una existencia o es trascendente o no lo hay. Tercera dimensión del ser humano. He dicho trascendente, no he dicho religioso. Trascendente. Que está más allá de mí mismo. Por eso puede dar sentido a mi vida, a mi profesión. Porque lo que hago trasciende en otros que están más allá. Por eso puede dar sentido a mi vida, a mis hijos, porque me trascienden. Por eso puede dar sentido a mi vida, a mi mujer, porque es trascendente, está más allá de mí mismo. Ahora, Víctor Frankl nos enseñó algo muy importante, que cuanto más trascendente es aquello que da sentido, más sentido le da y más planifica. Claro. Durante un tiempo pensé que lo que daba sentido a mi vida era mi profesión. Ahora más contento, iba yo todos los días a trabajar más contento, hasta que llegó un día que, en vez de darme la cruz de Alfonso X el Sabio, que sabes para pocos, me declararon descendiente del último Inca, que fue el incapaz. Y entonces me dijeron, y usted ya no puede seguir aquí. Y entonces a la mañana siguiente te levantas y dices, ¿y ahora qué hago? Y ahora mi vida no tiene sentido, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Entonces empiezas a merodear ahí por la Universidad de la Experiencia Distinta. Y sabes si algo inglés, y a usted le gusta el inglés, dice, no, pero para ocupar el tiempo. Bueno. Dice, claro, pero mis hijos, que son más trascendentes que mi profesión, pueden dar sentido a mi vida. Venga. Y entonces me rompo el alma con mis hijos. Claro, hasta que llega un día que se me largaron todos de casa. Y nos dejaron la casa vacía. ¿Han oído hablar ustedes del síndrome ese del nido vacío? La depresión del nido vacío. ¿Saben? Y como quiero que mi vida siga teniendo sentido de mis hijos, entonces corro el riesgo de que aparezca el síndrome de suegros. Me convierto en suegro, que es intervenir en la vida de mis hijos más allá de donde ellos quieren intervenir, ¿no? Hasta que corres el riesgo de que un día te digan, oye papá, dice, eres como la niebla en Valladolid, ¿y eso? Dice, el día que levante y se baje, el día precioso. Así que funcionará, ¿no? Y cuando tienes a alguien que está así, le tienes que decir, oiga, trascienda usted más, vaya más allá. Corres el riesgo de que seas impaciente y te diga, pero ¿hasta dónde tengo que llegar? Y mi respuesta es clara. Vaya usted hasta donde haya un referente que sea cualitativamente tan absoluto, tan infinito, que desde el cual puede encontrar sentido incluso a lo que no tenga sentido aparentemente. Ah, oiga, pero ¿y esto existe? Existe. Vaya usted hasta Dios. Y es ahí donde uno puede encontrar sentido. Oye, ¿y por qué me plantea esto? Porque este es el problema de la educación integral.
Yo tengo la obligación de atender, poniendo a la persona como centro, a la dimensión vital o biológica de la persona. Sí, y por eso procuraré que tenga una buena profesión desde la cual pueda incluso mantener una familia bien. La dimensión psicoafectiva, sí, prestenle mucha atención a eso. La dimensión psicosocial, sí, pero no solo usted de la dimensión transitiva. De la dimensión transitiva, de aquella que va más allá. Y en esa dimensión transitiva usted se va a encontrar que es un camino que empieza a las puertas de usted mismo y termina en el infinito. Y trascendencia es preocuparse por los demás. Y cuando yo enseño a mis educandos el servicio a los demás, estoy haciendo trascendencia. Y cuando yo llevo a mis alumnos a comprometerse en una ONG, estoy haciendo trascendencia. Pero no puedo olvidar que no puedo quedarme ahí. Que si quiero que realmente encuentren sentido pleno a su vida, tengo que señalar ese referente último de sentido. Es decir, tengo que señalar a Dios. Y aquellos que están comprometidos en una educación que se llama cristiana no pueden por menos que señalar ahí y hacerlo vital. Por lo tanto, cuando hablamos de la persona integral, de la formación integral de la persona, no estamos hablando simplemente de la dimensión social, Estamos hablando de tener en cuenta estas tres dimensiones. Por eso me revelo cuando hay determinadas entidades cristianas que dicen que ellos se conforman simplemente con los valores humanos. Y yo termino preguntándome, ¿es que lo cristiano no es humano? O quizá eso que llama usted valores humanos son humanos porque el cristianismo los humaniza. No lo sé, pero habrá que planteárselo con seriedad, este tema. Y esta es la emergencia educativa, la formación de estas tres dimensiones. La formación de estas tres dimensiones. La persona integrada, la persona como centro. Pero yo incluso voy más allá. Poner la persona como centro quiere decir que incluso los contenidos de enseñanza que se dan en la escuela tienen que estar en esta misma perspectiva. Miren, vengo manteniendo ya hace tiempo que lo importante en la escuela, en la educación, me estoy centrando fundamentalmente en la escuela, podríamos haberlo orientado a la familia, pero estoy centrando en la escuela. Lo principal en la escuela no son los contenidos conceptuales que adquiere un niño, sino que lo relevante es la estructura mental que configuran los contenidos que recibe un niño. Porque eso se va a convertir en referente de mirada, de lectura, de interpretación y de valoración después a lo largo de su vida. Esto es lo que cuenta. Miren, desde que yo he empezado mi exposición aquí, esta tarde, tengo la plena convicción de que aquí, si hay unas 30 personas o 40, las que sean, cada uno de ustedes ha mirado, ha leído y ha interpretado lo que yo he dicho de manera diferente. ¿Por qué? Oiga, si le he dicho lo mismo para todos, porque cada uno de ustedes tiene puesto delante un filtro, tiene puesto delante una matriz. Y lo que yo he dicho ha pasado por ese filtro, por esa matriz, de tal manera que ha tomado la forma del filtro de la matriz y ustedes lo han colocado en su cerebro de acuerdo con la forma que le ha dado ese filtro, esa matriz. Luego, lo relevante no es solo lo que yo he dicho, lo relevante es la estructura mental o filtro que ustedes tienen planteado. La pregunta para un profesional es decir, ¿y cómo se ha construido ese filtro o esa matriz? Y la respuesta es, depende cómo se han dado, cómo se han recibido los conocimientos, los contenidos y las experiencias a lo largo de la vida. De tal manera que hay experiencias que se han recibido, hay conocimientos que se han recibido y han ido configurando una estructura materialista. Y se encontrarán ustedes con mucha gente que tiende espontáneamente a interpretar toda realidad desde una visión puramente materialista. Porque se han educado en ello. Por eso decía Hannah Arendt, cuando un maestro se pone delante de un alumno para enseñar, aunque el maestro no se lo proponga, en el fondo lo que está haciendo es decirle, el mundo es así.
Y entonces Hannah Arendt se preguntaba, ¿y cómo es el mundo que estáis mostrando a vuestros hijos o a vuestros alumnos? Puede ser un mundo materialista, Y me gustaría saber cómo se está enseñando la historia en muchos de los centros. Y si ustedes se escarban de ver que se está enseñando desde el materialismo dialéctico, ¿qué esperan de esa materia? ¿Cómo se está enseñando la ciencia? Es que la ciencia es autónoma, oiga, sí, claro. ¿Dónde apunta? ¿Al círculo de Biela? ¿Cómo se están enseñando las ciencias de la naturaleza? ¿Cómo se está enseñando la literatura? ¿Cómo se está enseñando todo al educando? ¿A dónde apunta todo eso? Por sintetizar con un ejemplo y cerrar este tema, ustedes son de una generación seguramente que recuerda perfectamente aquellos reportajes de Rodríguez de la Fuente, ¿verdad que sí? Aquel señor, cuando nos daban aquellos reportajes, recuerdo que estábamos todos pendientes del día que tocaba, simplemente daba información sobre la naturaleza, ¿creen ustedes? ¿O decía algo más? Y cuando uno analiza a fondo aquellos reportajes, dice, no, ahí había un núcleo central que se repetía permanentemente, aunque no lo dijera así. Dice, entre el hombre y la naturaleza hay un cordón umbilical. Dice, si se rompe ese cordón umbilical, malo para el hombre y malo para la naturaleza. Y entonces lo enseñaba así. Y esto que generó una generación de españoles que aprendieron a ver la naturaleza de otra manera y a actuar frente a la naturaleza de otra manera. Oiga, esto es la educación. Yo enseño matemáticas, literatura, historia, geografía, pero lo que importa no es lo que enseño, sino, como decía el mismo Aristóteles en su metafísica, maestro no es el que da datos, sino es el que enseña a interpretar los datos. ¿A mí qué me dice todo eso, oiga? Yo en alguna ocasión he dicho que el maestro es como el sabio ese que levanta el dedo para señalar algún lugar. Hay maestros tontos que le vienen a decir al alumno, pero no mires ese lugar, mírame el dedo. Recuerden aquello, ¿no? Cuando el sabio señala una estrella, pues se queda mirando el dedo. Pues hay maestros que le quedan mirando, mírame el dedo. ¿Dónde apunta lo que usted enseña? Y entonces yo puedo enseñar la literatura para que el alumno entienda que cada movimiento literario lo que está presentando es una concepción de persona en aquel momento. Y no todas las concepciones de persona valen igual. Y yo puedo enseñar historia para que el alumno tenga claro que el hombre no es objeto de la historia, sino sujeto de la historia. Y vamos a ver los avances y retrocesos que ha habido aquí. Y yo puedo enseñar ciencias de la naturaleza para que el alumno entienda que el hombre pertenece a la naturaleza, pero la naturaleza pertenece también a todos los hombres. Y entonces vamos a estudiar la interacción entre el hombre, etcétera, etcétera. Y puedo enseñarlo desde ahí para al final abrir un interrogante y decir, pero este hombre, ¿dónde está abocado? ¿Dónde está abocado? ¿No hay un diseño inteligente que está algo más allá de todo esto? ¿Dónde apunta? La emergencia educativa, desde mi punto de vista, es esto. Hay que dar un meneo a la educación, de tal manera que tengamos una educación que diga algo. Creo que estamos viviendo una educación sin alma. Hoy lo que saben mucho, pero ¿y a qué les dice lo que saben? La emergencia está ahí. Cuando el Papa Benedicto XVI hablaba de emergencia educativa, no decía que hay que enseñar más matemáticas, más historia, más geografía y además enseñarlo a todos. No decía eso. En el fondo, con el preámbulo que decía él, lo que nos está enseñando es que hay que hacer un planteamiento de una educación con alma, que señale a la verdad. Saben ustedes que estará casi en una obsesión del Papa Benedicto XVI. La verdad. El relativismo, recuerda, que es lo único que nos puede hacer libres. Y es un tema que está hoy en riesgo. Me hace mucha gracia lo que observo en los centros de educación y de enseñanza en este momento.
se dice largos a los alumnos. Tenía un compañero de filosofía que les decía a los alumnos, por lo menos se presumía de ello, de que la verdad no existe. Cada uno tiene su verdad, tiene la suya. Entonces yo siempre le preguntaba, oye, pero entonces tú qué pintas en clase? Si la verdad no existe. Y me decía muy ufano, muy progre, dice, no, yo creo que mi papel es decir a los alumnos que lo importante es buscarla. Yo, ahora me explico yo por qué no la buscan. Después de haberle dicho que no existe, que buscan. Me quedé bajo la mesa a buscarla, y no hay nada, ¿eh? Y el hace muy bueno, ¿no? No, la verdad. Es que es muy peligroso el hombre que se siente, o la persona que se siente poseedora de la verdad. Sí. Es que el problema no es poseer la verdad, es dejarse poseer por la verdad. Es dejarse poseer. Porque cuando uno descubre la verdad liga, obliga. Y entonces, como eso es muy fastidioso, mejor decir, no existe la verdad. Cada uno tiene su verdad. El padre del derecho del positivismo jurídico, ¿no? Que nos vino a decir que el gran modelo de democracia era Pilatos. Claro. Porque al final Pilatos, como no sabe lo que es la verdad, tiene que sacar a Jesús y a Barrabás adelante y preguntar a la mayoría, oye, ¿qué queréis que hagamos? Y dice a Barrabás. Y dice el mismo autor, dice, pero no ves que estás condenando al justo. Dice, ¿y qué es justicia? ¿Alguien puede decir lo que es justicia? Como no podemos saber ni lo que es justicia, ni lo que es bueno, ni lo que es malo, ni lo que es verdad, lo que diga la mayoría, ¿verdad? A lo mejor por eso se explican ustedes por qué hay tanto interés en dominar la enseñanza y en dominar los medios de comunicación, ¿eh? Porque así nosotros tendremos en nuestras manos la mayoría. Ya en el siglo XIX decía Ortiz de Zárate, ¿verdad? Quien tiene la educación tiene el poder. Y por eso la educación, decía él, no hay que dejarse en la mano de cualquiera, claro. Él definía quiénes eran los cualquiera. Efectivamente, este es el problema. La emergencia educativa es esta, la verdad. Apasionar a los alumnos por la verdad, porque solo la verdad nos hace libres. Y no la pensada aquella que dijo aquel Lumbreras de León, de que es la libertad lo que nos hace verdaderos. No es esto, no entendí usted nada. Y en esto, y termino por favor, es en lo que creo que debemos hoy comprometernos todos los educadores profesionales y educadores no profesionales, padres y todo el que tenga responsabilidad de dar dirección. Hay que reflejar el sentido de la persona en tanto que imagen e hijo de Dios, en el cual alienta siempre la búsqueda del sentido más allá de sí mismos. Y la función que tiene la educación es convertirse, dar referentes de apertura a lo que está más allá. Fíjense que en esto nos jugamos incluso el equilibrio psíquico de la persona. Vuelvan a la H, que es muy fértil. Y cuando yo miro esta dimensión vertical hacia abajo, mi dimensión vital, biológica, me miro y digo, ¿y ahí qué tengo? Y me doy cuenta que lo que tengo son necesidades. Necesarias. Tendencias que no cesan hasta que no encuentran lo que buscan. Así funciona, oiga. Y cuando encuentro lo que busco, a eso lo llamo un bien. Cuando tengo hambre y encuentro comida, la comida para mí es un bien. Y entre todas las características que tiene es que tiene valor. Tiene valor. Hay valores, por lo tanto, de dimensión biológica o vital. Ahora, cuando tengo una necesidad y he encontrado algo que me la
cumple esa necesidad, me encuentro al final satisfecho. Homeostasis dirán los biólogos, ¿no? Me encuentro satisfecho, me encuentro bien. Lo malo es que ese estado de satisfacción me dura poco, ¿verdad que sí? Dentro de unas horas tengo que volver a comer. Eso se llama el placer, necesario en la vida. Segunda dimensión, la horizontal. Yo tengo necesidades de carácter afectivo también, yo y ustedes. Y también esa persona que dice, yo no me importa todo, no, es que tiene más. Y entonces buscamos amistad, buscamos protección de él. Y cuando la encuentro, me encuentro bien, satisfecho. Pero ya ese estado de satisfacción no me dura 10 minutos, no me dura 4 horas, tiende a ser más duradero. Los que tenemos experiencia en la educación sabemos que cuántos educandos han pasado por nuestras manos y los que hemos mirado y decimos, a este o a esta le pasa algo,